porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Muy buenas tardes, queridos auditores. Es para mí un gozo, un placer, un deleite encontrarme con ustedes en este día lunes, siendo ya las 13 horas. Como usted sabe, esta hora de almuerzo, de colación, donde usted ansioso está por alimentarse, por encontrarse con los suyos en su hogar, o si está en su trabajo, poder acceder a esa comida que le dé fuerza para terminar el día. En ese panorama está hecho este programa para siempre recordarnos que no solo de pan vive el hombre, sino también que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque la palabra de Cristo es alimento para tu alma. Así como alimentas tu cuerpo físico, es necesario alimentar lo espiritual. Y eso solo lo alimenta la palabra del Señor. Por eso en la palabra de la cruz se ha creado este espacio de día lunes a las 13 horas para darle a usted este pan de vida, para darle a usted un alimento espiritual a la par de que usted está alimentándose en lo material, en lo físico. Porque, y esto como pequeña reflexión al iniciar este programa, el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, camino a su tierra prometida, ellos no podían trabajar la tierra, era un desierto, no podían juntar, podían quedarse en un mismo lugar por mucho tiempo porque ellos estaban de paso. Y aún así, a pesar de que era tan difícil poder autosubsistir en esas circunstancias, porque no podían trabajar, no podían hacerse una casa permanente, era todo efímero, todo rápido, todo listo para ya levantar la carpa y seguir adelante, porque largo camino les restaba. Y en esas circunstancias ellos no podían tener todos los lujos que quizá ellos quisieran. Pero Dios nunca le hizo faltar nada, porque lo que ellos no podían trabajar con sus manos, Dios hacía milagros y les alimentaba, los vestía, les daba calefacción, les daba sombra. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de esas cosas era que hacía llover pan del cielo, maná. Y el maná todos los días estaba allí. Cuando ellos se despertaban, allí estaba su porción de maná diaria esparcida en el campo. Ellos tenían que recolectar esas semillas, porque de ese aspecto dice que tenían como semillas esta especie de legumbres, de pelotitas, de semillas. Ellos tenían que recolectarla y con eso podían hacer pan y muchas otras cosas. Y su porción, dice la palabra, no les faltaba ni un solo día. Todos los días estaba ahí. Así que ellos comían maná y tenían la seguridad de que mañana iban a tener para comer. Asimismo, este programa, sepa usted que mientras la palabra de Dios sea predicada, habrá alimento en este mundo. Habrá ese alimento espiritual. Otra cosa es que haya gente que haga oídos sordos, que no quiera escuchar. Pero si usted tiene hambre en su interior, si siente un vacío espiritual, es porque le hace falta este alimento, que es la palabra del Señor. Así que en esa hermosa reflexión, entendiendo que Dios nos alimenta, vamos a escuchar una hermosa alabanza, muy conocida: Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad a tu seno protector. Escuchamos y adoramos al Señor.
Hermosa alabanza la que hemos escuchado, porque solamente en nuestro Dios podemos hallar socorro, podemos hallar refugio, solamente en Él. Por eso es importante glorificarle, honrarle y acordarnos de que sin Él nada somos. Eso es lo que hemos hecho ya recientemente, el día 24 de la noche, 25 ayer, celebrar la Navidad y saber de que la Navidad, como hablábamos también en el programa especial del día viernes, es Cristo. La Navidad es su nacimiento, viene de esta palabra natividad. El nacimiento de Cristo que vino a cambiar nuestra historia como humanidad. Que íbamos derechito a la autodestrucción, a nuestro propio exterminio, por causa del pecado que es inherente a nosotros, que está pegado y no podemos separarnos de él. Como decía el apóstol Pablo, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Así que yo la verdad estoy agradecido con el Señor. Tuve hermosos días de celebración navideña. Tuvimos un servicio en la iglesia. También el día 25 pudimos salir a compartir. Y la verdad es que todos esos momentos los regala el Señor. Porque celebrar a Jesús en Navidad no es lo mismo que celebrar, los regalos y celebrar la familia, por lo más bonito o entretenido que pueda parecer. Cuando celebramos verdaderamente a Cristo y le damos este foco al Señor en la celebración, es otra cosa. Yo vengo de una familia no cristiana y en mi casa se celebraba la Navidad como en la mayoría de las casas chilenas, con harto desorden, con harta festividad local, la familia se reunía. Y ocurría lo que pasa mucho en Chile, que es el descontrol con el alcohol, la fiesta, el baile. Y en eso me crié, todas las Navidades eran de esa manera. Y cuando conocí al Señor, entendí primero que la Navidad era Cristo. Yo lo había escuchado en clases de religión, que el 25 de diciembre, claro, se celebra el nacimiento de Cristo, pero no entendía mucho más allá qué de importante tenía. Para mí era una fábula, algo religioso, como muchas otras religiones. Y cuando conocí al Señor entendí lo importante que es celebrar a Cristo, no solo el 25, celebrarlo todos los días. Pero por supuesto el 25 no lo voy a andar enfocando a los regalos, a los niños o a la familia. Si vamos a celebrar, siempre dice la palabra que nuestra adoración sea a Él, que nuestra gloria sea a Él. Y cuando entendí esto, me gozaba, y allá en la iglesia siempre se hace reuniones el día 24 en la noche, lo mismo en Año Nuevo, y se celebra al Señor con un culto muy parecido a todos los cultos que tenemos cada semana, pero celebrar la Navidad adorando al Señor, entendiendo que por Él estamos salvados y que Él ha hecho un cambio en nuestra vida, es muy distinto. Yo cuando pasé un culto navideño, nunca más volví a celebrar Navidad de la misma manera. Compartía con mi familia un momento, pero llegaba la hora y yo les decía, tengo que ir a la iglesia, y lo celebraba ya. Por supuesto que nunca quise generarle un desaire a mi familia, pero ellos entendían de que yo hallé una forma distinta de celebrarla, una forma que a mí me producía más gozo, gratitud, y yo volvía feliz de la iglesia celebrando a Cristo. Y muchas veces llegaba a mi casa y ellos estaban tristes ya cuando los efectos del alcohol pasaban, o muchas veces peleados, o lamentándose quizá con nostalgia, porque en las festividades pasa esto, que se mira con nostalgia al pasado y recuerdan, ¿te acuerdas la Navidad anterior de hace años que estaba y ahora no está? Y se empieza con esa nostalgia, y yo llegué feliz porque adorar al Señor siempre traerá esa gratificación, esa satisfacción, esa espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante adorar a Cristo todos los días de nuestra vida. Yo me alegré, dice el Salmo, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bien, después de estos comentarios que hago acerca de la
festividad reciente que tuvimos este fin de semana, voy a dar algunas noticias que tenemos en nuestra comuna para los días próximos. Y es que ya estamos terminando diciembre, próximo a empezar este año 2023. Y se ha terminado ya prácticamente el aniversario de nuestra comuna, 131 años de historia. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nuestra comuna honra a Cristo y alaba al Señor, los años que vienen serán mucho mejores que los que ya pasaron. Mucho mejores. Siempre que buscamos al Señor, nunca volveremos decepcionados. El Señor siempre sorprende a los que le buscan. Bien, se viene por supuesto este año, ya el fin de semana estaremos ya prácticamente con un pie en el 2023 y con ello hay horas disponibles para poder inscribir, solicitar horas, para los que quieran obtener su licencia de conducir. Así que usted, si necesita, esté atento. Y ya para enero hay horas disponibles. También se viene la Escuela de Verano 2023 para niños y niñas entre 9 a 16 años. Y esta escuela de verano se va a extender y a desarrollarse desde los días 9 de enero hasta el 27 de enero. Las inscripciones se pueden hacer desde hoy día mismo, lunes, hoy día parten, hasta el 3 de enero. Hasta estos días tiene para poder inscribirse, es decir, del este lunes 26 hasta el martes 3 de enero, para poder inscribirse. Y lo puede hacer en las oficinas del Departamento de Educación en Avenida 11 de Septiembre, número 120. Los talleres para esta escuela de verano en este año son de acondicionamiento físico, artes, reciclaje, fútbol, básquetbol, voleibol, showdance, polideportivo y gimnasia rítmica. Así que si no hay excusa para aburrirse este verano. Así que esto es muy chistoso, pero siempre los niños esperan con harta ansia el verano y cuando llega se aburren. No hay cómo, esto nos pasa a todos, no solo a los niños. Uno anhela algo y después no era lo que uno esperaba. Siempre pasa eso con nosotros, porque solamente Cristo es el que nos llena y nos mantiene satisfechos. Entre otras noticias también hemos tenido un fin de semana muy caluroso. Y en esta semana no será una excepción tampoco. Habrán días muy calurosos, sobre 20 grados prácticamente todos los días. Y lo que sí van a haber días más bochornados, con nubosidad. No van a ser tan soleados, con cielo tan despejado me refiero. Pero sí van a haber altas temperaturas. Así que va a ser esto que se determina como clima bochornado. Así que también a tener consideración con aquello. Y la noticia más importante, por supuesto, que Cristo el Señor nos ha salvado y que esto lo ha hecho en la cruz. Así que ya a la vuelta de la alabanza que escucharemos a continuación, estaremos estudiando el tema de hoy, especial, del origen de las cosas. Y el origen del que se hablará este día lunes 26 es sobre el origen de los fuertes dolores del parto. ¿Por qué la mujer tiene que padecer este grande sufrimiento para traer a alguien a este mundo? Si usted quiere saber lo que dice la Biblia, acompáñenos y ya de vuelta a esta alabanza que escucharemos, estaremos tratando este tema. Escuchamos y adoramos al Señor con una hermosa alabanza. Calvario, el
derramada fue por ti, Él murió por mí, pecador, por ti, mi Jesús murió por mí. Gloria a Dios. El Redentor su sangre dio, rescate fue por mí, a mis culpas todas puso fin y me redimió así con la sangre divina, con la sangre eficaz. Derramada fue por mí, Él murió por mí, y pecador por ti, y mi Jesús murió por mí. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Yo te alabo, Salvador tan fiel, y te tengo que llorar, y al mirarte de esa cruz tan cruel, tú moriste por salvar, con la sangre divina, con la sangre eficaz. Derramada fue por mí, Él murió por mí, pecador por ti, y mi Jesús murió por mí. Gloria a Dios. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el sacrificio y esa sangre que fue derramada por nosotros. Hemos escuchado un hermoso himno y no podemos seguir más adelante sin orar al Señor por el tema, el estudio y todo lo que viene para adelante, para que Él nos sea dando sabiduría y gracia. Oramos al Señor. Dios mío, Señor mío, le doy gracias porque usted nos acompaña día tras día.
Usted está con nosotros, nos bendice, nos guarda, nos protege, nos corona de favores y misericordias. Gracias, Señor, por sus cuidados, por sus beneficios, por su enseñanza diaria, por su maná, Señor, que nos reparte cada día. Gracias porque nunca nos ha hecho pasar hambre espiritual, ni hambre tampoco material. Le pido, Señor, por este programa, para que nos sea dando sabiduría, nos sea dando entendimiento, inspiración de su Espíritu Santo en su palabra, y podamos ser edificados esta tarde. Le pido, Señor, su gracia, que usted tome el control de este programa y se manifieste con su presencia. Misericordia que le ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El origen de los fuertes dolores del parto. ¿Por qué la mujer tiene que padecer estas cosas? ¿Por qué algo tan hermoso como traer un niño, una niña a este mundo tiene que venir acompañado de tanto dolor en el cuerpo? Este momento que para muchas mujeres es tan traumático. ¿Nos ayuda el Señor a entenderlo? Porque la Biblia nos dice el origen de estas cosas. Y voy a leer el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y si usted tiene una Biblia me puede acompañar si está a disposición, y si no, escuche la palabra del Señor. Leeré Génesis capítulo 3, verso 13 en adelante, y lo haré en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Lo que leímos ocurre posterior a la desobediencia de Adán y Eva. Nos dice la Biblia que en el huerto del Edén, en el paraíso que Dios había dispuesto para que la humanidad viviera, allí habían distintos tipos de árboles frutales para que el hombre y la mujer se alimentasen. No les haría falta de nada, pero había una regla: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. No podían comer de él. Pero rápidamente esta humanidad comete el error, y así su primer pecado, que fue la desobediencia a Dios, comiendo del fruto del árbol que no se podía comer. La mujer fue tentada, dice la Biblia, en primer lugar por la serpiente, que era Satanás el diablo. Eso lo dice después la Biblia cuando habla de la serpiente antigua, el enemigo de nuestras almas. Y esta mujer, Eva, se ve tentada tanto por las palabras de la serpiente como lo que empiezan a hacer desde su mismo corazón, porque como estudiamos lunes anteriores, el pecado, el origen de él, es en el corazón de la persona. Nadie te puede obligar a pecar, nace en ti mismo. Así que, seducida y empujada por las tentaciones del enemigo a través de esta serpiente, de ella misma, de su mismo corazón, nace
esta codicia y esta desobediencia hacia el Señor y come y toma de lo que no tenía que hacer, que era comer de este fruto, se lo da a su marido, quien también entonces se hace copartícipe de esta desobediencia, ambos con la misma responsabilidad de haber pecado y de haber defraudado, transgredido la ley que el Señor les daba de no comer de ese árbol. Y las consecuencias fueron catastróficas. Hasta el día de hoy vemos las consecuencias. Por ejemplo, en que nos estamos muriendo, en que el ser humano no permanece para siempre aquí en esta tierra, sino que nace, dura 70, 80 años, 90, lo malo, hasta los 100 podemos ver gente, pero todos tenemos la seguridad que vamos a morir. Ellos no tenían tal inquietud porque comían del árbol de la vida. O sea, le era dispuesto a comer. No alcanzaron a hacerlo, pero les era dispuesto a comer de este árbol y vivirían para siempre. Pero como desobedecieron, el pecado se manifestó en ellos y con ello la muerte, porque el Señor los alejó de este huerto y los hizo que se desplazaran por el mundo. Y ahora ya nuestra vida no era eterna, sino que finita, tenía un fin. Porque el pecado nos va carcomiendo, nos va enfermando. Producto del pecado y de la falta de comer de este fruto del árbol de la vida, nuestro cuerpo se va desgastando, se va enfermando y morimos. Y esa es la paga del pecado, dice la Biblia. Esa es la consecuencia mayor, el morir. Y antes de sacarlos de este huerto, el Señor tuvo una conversación y les dijo, ¿qué acaban de hacer? Y ellos se echan la culpa unos a otros. Y la mujer dice, no, la serpiente me engañó. Adán dice, no, es que yo me equivoqué, es que mi esposa me dijo que lo comiera y la esposa le echó la culpa a la serpiente. En el fondo, al final parece que nadie tenía la culpa. Nadie admitió ni reconoció su error, igual que usted y yo, que nos cuesta reconocer nuestros errores y que el pecado nació en nuestro corazón. Y el Señor empieza allí a pasar a cada uno factura y les dice, mira, a ti te va a pasar esto, esta es la consecuencia para ti, para ti y para ti. A la serpiente le dice, maldita serás entre todas las bestias, te vas a arrastrar y comerás del polvo todos los días, es decir, ahora te vas a arrastrar de por vida. Esa era la consecuencia y venía de mano de una maldición. Al hombre dijo también, por cuanto comiste el árbol que te mandé diciendo no comas de él, maldita será la tierra, otra maldición. Con dolor comerás de ella, y también allí se pone a decir cuál será la consecuencia, le dice. Y en cuanto a la mujer, le dice, multiplicaré, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Ahí está el origen de los fuertes dolores del parto. Pero no lo vamos a dejar allí, no es que yo digo, ahí está el origen y ya cerramos el programa, chao, nos vemos el miércoles. Hay algo muy profundo en todo esto. Primero que nada, este no es el origen del dolor del parto. Acá el Señor le dice, multiplicaré tus dolores, o sea que dolor para parir siempre ha habido. Y ellos pecaran o no pecaran, iba a haber dolor igual para dar a luz a un hijo. La mujer iba a tener un dolor, pero mucho más disminuido al que va a ser ahora tras pecar. Esa fue la consecuencia. Por eso este tema se llama el origen de los fuertes dolores del parto. Dolores que no habrían de no haber hecho este pecado original. Así que ya tenemos un punto. Iba a haber dolor igual, porque el esfuerzo físico lo amerita, pero iba a ser un dolor minúsculo, un pellizco comparado a lo que tenemos ahora en la realidad, que es producto de este pecado. Multiplicó los dolores. Y no un poco, en gran manera. Es decir, que, como le digo yo, era un pellizco. El dolor que hubiera sido al parir, al dar a luz, en un inicio. Era un pellizco, no ameritaba sufrimiento. Pero en cambio, producto del pecado, se multiplicó en gran manera los dolores del parto. De allí viene el que la mujer tenga que dar a luz con gran dolor. Pero hay otra cosa muy interesante.
a la serpiente le dio una maldición. Se iba a arrastrar de la tierra, pero producto de una maldición. Y al hombre le dijo que ahora va a tener que esforzarse por conseguir su comida, así va a tener que trabajar, sudar la gota gorda. Y esto todo producto de una maldición. Le dijo, maldita será la tierra. Es decir, a la serpiente su consecuencia vino de la mano de una maldición y al hombre también. Hay una maldición de por medio. Pero a la mujer no le da ninguna maldición. Me refiero en palabras, no dice... y te maldeciré multiplicando los dolores de tu parto, ¿no? A los otros sí los dejó expresamente. Y como esta es la palabra del Señor, no hay nada dado, digamos, a la casualidad. Si no se dijo allí la palabra maldición hacia la mujer, es porque no se le maldijo. A diferencia como se fue con la serpiente y con el hombre. No se entregó una maldición específica, digamos. Porque todos estábamos maldecidos por el pecado, era ya una cosa inherente, íbamos a morir por causa del sí. Pero me refiero cuando el Señor empezó a repartir allí a cada uno, ahora maldito serás en esto, tú una maldición para esto, a la mujer no le tocó. No, el origen, los fuertes dolores del parto no son producto de una maldición. Y esto es muy interesante, porque maldecir significa entregar mal a otro porque sí. Porque sí. No tiene que haber necesariamente una justificación o un propósito. No fue que el Señor dijo voy a maldecir a la serpiente y te va a arrastrar porque así va a pasar esto tiene un propósito en ti. No. Te maldigo nomás. Este mal es para ti y no necesariamente va a tener una utilidad. Lo hago por algo, para generar algo. No, es simplemente tu castigo. Asimismo en el hombre. No es que ahora vas a esforzarte por conseguir alimento para que aprendas esto y esto. No, era por maldición. Es decir, te tocó esto y va a ser una carga pesada que vas a tener que llevar. Porque sí solamente. Pero en cambio los dolores del parto no son producto de una maldición. Y si el Señor se los entregó a la mujer, entendemos entonces que no fue porque sí. No fue una maldición. Es decir, tenía un propósito. El que la mujer de ahí en adelante tuviera que dar a luz con fuertes dolores tenía un propósito, no era una maldición. Qué hermoso lo que nos enseña el Señor en esta tarde. ¿Cuál es ese propósito? Es que de ahora en adelante esta figura del dolor del parto va a representar tantas cosas que usted no se imagina. Es casi podemos decirlo derechamente, que el dolor del parto es una profecía en sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque antes de echar a este matrimonio del huerto del Edén, el Señor le dice que producto que la serpiente los engañó, es decir, el enemigo, estamos hablando del diablo, esto no va a quedar así. De la simiente de la mujer, lo leímos, vendrá uno que pisará la cabeza de la serpiente. Es decir, le dice a la mujer, de tu descendencia, de entre los hijos de tus hijos, vendrá uno que va a doblarle la mano al destino, digámoslo de esta manera, de esta frase mundana. Uno que va a cambiar la posición de las cosas, que va a darte victoria, que derrotará a tu enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta victoria vendría a través del parto de uno de sus hijos. Porque nuestro Salvador Jesucristo vendría a través del vientre de una mujer, María. Lo que hemos reflexionado el día en la Navidad, el nacimiento de Cristo. Así que este dolor del parto es una profecía en sí mismo y lo explica el Señor en Juan capítulo 16, verso 21, cuando dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Cuando la mujer da a luz tiene dolor, fuertes dolores. Pero ya después que dio a luz,
ya no se acuerda más de ese dolor, no se acuerda más de ese sufrimiento. Porque la alegría que viene tras este parto es mayor. Yo creo que usted, si es madre y me está escuchando, lo ha experimentado. El momento del parto en muchas mujeres es muy traumático, doloroso, y también si usted lo ha tenido en hospital público, generalmente también momento muy desagradable, con no muy buenos tratos. Y digo esto en general, ¿eh? No es que yo esté hablando solo de mi experiencia personal, que fue así, sino que yo lo he escuchado de mucha gente. Así que eso se le añade un sufrimiento extra. Y el dolor del parto es así, muy fuerte. Una experiencia muy difícil, muy dura. Se dice que es el momento en que la mujer está más expuesta. Y el Señor nos dice que tras el parto, el nacimiento de un hijo, de una hija, trae una alegría inmensa, ese amor, ese vínculo que hay, que se borra todo lo que pasó hacia atrás. No necesariamente tan literal, quizás quedará algún amargo recuerdo, etc. Pero la alegría le ganó a la tristeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta figura se repite tantas veces en la Escritura, que se habla de este dolor del parto y que es superado por la alegría que viene tras él. Se usa tantas veces que usted no se imagina, y parte, por ejemplo, con nuestro Salvador Jesucristo. El sufrimiento que él tuvo en la cruz no fue una maldición, fue algo con propósito, ya que en esta lógica que estamos hablando, de que el dolor del parto no es una maldición, tiene un propósito, tiene una intención de parte de Dios de haberlo hecho así. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano. El Señor, al ser crucificado, estaba sustituyéndonos a nosotros, tomando nuestro lugar y pagando la condena del pecado. Y como la paga del pecado era la muerte, Él consumó ese pago, lo pagó completamente muriendo en la cruz, siendo Él allí adjudicándose Él todos los pecados suyos y míos, y diciendo: ya, ahí está, pagué, ahora ellos serán limpiados y podrán acceder al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la crucifixión de Cristo fue un verdadero parto, porque fue lleno de dolores, donde Él tuvo que gemir, llorar, clamar por el dolor, tanto físico en su cuerpo como también espiritual, porque la carga del pecado se pagaba mayormente en lo espiritual. Allí estaba el gran precio, no solamente eran los azotes, había algo mayor que era el ser depositario de la ira de Dios. Y dice entonces, no dice la palabra, lo entendemos así, de que fue todo un parto, la crucifixión, porque a través de este sacrificio, Él estaba dándonos una nueva vida a nosotros. Lo que dice la palabra, un nuevo nacimiento. Y este nacimiento nuevo solo se da gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, si no, no sería posible. Y producto que Él pagó nuestro pecado, nos lavó y hemos nacido de nuevo en lo espiritual. Así que podemos decir que el Señor nos dio a luz en la cruz. Dio a luz nuestra nueva vida. Bendito sea su nombre. Y Isaías 53 habla de este sacrificio. El profeta Isaías nos dice en el verso 10: con todo Jehová quiso quebrantarlo, a Jesucristo, sujetándole a padecimiento, es decir, estaba con fuerte dolor en un parto, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y escuche esto, verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, que cuando Él ya haya sufrido y derramado hasta la última gota de sangre, ahí Él verá el fruto de su aflicción, verá ese nuevo nacimiento, verá a su hijo, a su hija nacer, verá a los redimidos,
a los que Él salvó, y quedará satisfecho, es decir, se va a contentar, va a decir, este sufrimiento valió la pena. Valió la pena porque muchos nacieron gracias a este sufrimiento, a este parto. Dice, verá el fruto, fruto viene de esto, del resultado, el hijo, el producto, la simiente. Verá él a su hijo, a su creación, verá él al nuevo nacimiento que provocó su dolor, que gracias a que él padeció en la cruz y pagó el precio, nosotros pudimos renacer a una nueva vida. Nacimos gracias al parto que hizo Cristo en la cruz. Bendito sea su nombre. Y él quedará satisfecho, es decir, quedará alegre, contento, se olvidará del dolor anterior, porque la alegría que vino al ver a los salvados fue mayor. También el libro de Gálatas nos habla de otra figura del dolor del parto. Y en el Gálatas capítulo 4, verso 19 dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Contexto. El apóstol Pablo les habla a la iglesia de los Gálatas, hermanos que él mismo les predicó el evangelio a ellos. Él fundó, podemos decir, esa iglesia. Él predicó la palabra en Galacia, y ahí la gente empezó a escuchar y se convirtió al Señor. Pero resulta que ahora ellos se alejaron del Señor, volvieron atrás, y el apóstol Pablo sufre por ellos. Y cuando uno le predica el evangelio a alguien, sobre todo si el Señor lo manda a uno a ser instrumento, hay sufrimiento, hay dolor, porque uno sufre en cierta manera, esmerando el que la otra persona entienda y comprenda, y el Espíritu Santo le haga entender de que Cristo el Señor salva. Y uno a veces, sobre todo con la familia, con algún amigo, y uno dice, Señor, conviértelo, transforma su vida. Igual que un parto, hay dolor, hay sufrimiento, porque el otro nazca. Y el apóstol Pablo tuvo este dolor de parto, pero resulta que ellos se convirtieron, fue una alegría, pero ahora volvieron atrás, volvieron a meterse al vientre. Nacieron y se volvieron atrás. Y él dice, ahora tengo que volver a sufrir dolores de parto por ustedes, para volver a hacerlos nacer. Nos ayude el Señor. Lo mismo, porque también yo recuerdo la experiencia con unos amigos jóvenes que no conocían aún al Señor, y también sufrí mucho por ellos, porque ellos se conviertan verdaderamente al Señor. Y traía dolores, pero cuando se convirtieron fue una alegría sin igual, que me hizo olvidar los dolores pasados. Porque así es el parto. Cuando la mujer da luz, como dijo Cristo, se olvida del sufrimiento anterior, porque la alegría es mayor de la nueva vida. Y también el observar los nuevos creyentes hace a uno gozarse. Bendito sea el nombre del Señor. Es también una forma de parto. Y por último, en el libro de Romanos, capítulo 8, dice el verso 21 en adelante: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta tierra, sumergida en la maldad, que en vez de ir creciendo va decreciendo, porque en todo vamos empeorando, producto del pecado, ya no da para más con los dolores. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. La creación misma gime porque nazca la luz. Gime porque venga el Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Nosotros, dice también los cristianos, los que tenemos el Espíritu, también gemimos porque queremos que venga Cristo y nos lleve de este mundo. Esperamos el arrebatamiento. Porque cuando venga el Señor, dice la palabra, Él nos llevará con Él. Y estaremos con Él siempre en los cielos. Y dice que allá huirá la tristeza y el gemido. El dolor no entrará allí, sino que allí estaremos felices, gozosos, satisfechos, siempre con el Señor. Y esa tristeza que tuvimos en el mundo, ese dolor de parto cuando la tierra gemía, es decir, cuando habla de la tierra, habla de nosotros, los seres humanos, se sufre por el pecado. Pero cuando estemos en el cielo, el gozo posterior allá nos hará olvidar todas las tristezas pasadas, igual que en un parto. ¿Se da cuenta usted por qué era importante que la mujer tuviera que tener estos fuertes dolores? Porque esto tiene un propósito, no es una maldición. La palabra no lo dice. Tenía un propósito. Y ese era enseñarnos estas cosas hermosas. El Señor ha tomado esta figura de la mujer doliente en el parto para hablarnos del sufrimiento de Cristo para hacernos nacer a una nueva vida. Nos habla de ese dolor del parto para hablarnos nosotros en nuestra predicación hacia las nuevas almas y cómo queremos que ellas nazcan y conozcan al Señor. Y también del sufrimiento del mundo por el pecado, que espera la venida de su Señor para que los creyentes vayan al cielo y gocen esa alegría que les hará olvidar el gemido y la tristeza del mundo. Por eso, agradezco al Señor. Y agradezco también a nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras compañeras, nuestras mujeres de este mundo, que el Señor a través de ellas nos está hablando, a través de esta figura del dolor de parto. El Señor, como usted ha visto, la toma muchas veces en cuenta este acontecimiento hermoso, este acontecimiento tan potente en su hechura, que nos está enseñando estas cosas que hemos estudiado hoy. Ese es el origen, el propósito también de los fuertes dolores del parto. Los mismos que tuvo Cristo, los mismos que tuvo Pablo y todo aquel que quiere predicar el Evangelio y se esmera que las almas se conviertan. Y es el mismo dolor que tiene también la tierra y los creyentes, esperando que venga el Salvador y nos lleve a las moradas eternas. Para mi Dios que vive, sea toda honra y gloria, y para mí y usted solo su misericordia. Vamos a orar y agradecer al Señor por su palabra. Dios mío y Señor mío, te doy gracias por lo que usted nos ha enseñado, porque es usted. No puedo darme la gloria a mí ni decir yo esto lo aprendí porque soy muy estudioso, porque tengo una gracia especial. Todo lo ha inspirado usted. Gracias, Señor, por esta revelación que nos entrega, por este pan, por este maná de este día lunes. Gracias, Señor, porque nos ha alimentado contundentemente. Le pido, Señor, que esta palabra la guarde en nuestro corazón y nos podamos también ir bendecidos. Misericordia que le ruego en el nombre de mi Salvador. Amén. Bien, vamos a pasar a un pequeño espacio comercial y ya a la vuelta estaremos con la segunda parte de este programa, La Palabra de la Cruz, en su edición de día lunes, Pan de Vida. Nos vemos en breves momentos. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz.
¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. Bien, queridos auditores, hemos vuelto ya de este espacio comercial. Bendecidos, contentos, porque el Señor siempre es con su iglesia, siempre es con sus hijos. Vamos a escuchar una hermosa alabanza y a la vuelta estaremos teniendo un breve espacio de reflexión bíblica, de devocional. Alabamos y adoramos a nuestro Dios. Claro.
Hermoso es poder entender que tenemos esperanza allá en los cielos, algo seguro, estable, una morada eterna, y que veremos al Señor y que estaremos para siempre con Él. Esa es la esperanza de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Y no hay dolor de parto que pueda superar esa alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tener un breve espacio de reflexión, de devocional en torno a la palabra del Señor. Y este se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Amén. Palabra de Dios. Nadie tenía muy claro el papel que jugaría el Señor, ni siquiera muchos de sus discípulos, los más cercanos. No estaba del todo resuelto si él era el Mesías o no. De hecho, Juan el Bautista desde la cárcel manda a preguntar: ¿eres tú verdaderamente el que había de venir? Siendo que él antes había dicho: he ahí el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo, con tanta seguridad. Y después ya le entra la duda, porque así es el ser humano, así soy yo, así es usted. No somos personas con toda la seguridad, nos entran dudas, nos entra la preocupación rápidamente, dudamos, no tenemos muchas certezas en esta vida. Y él les pregunta: ¿quién creen que soy yo? Y los discípulos le dicen: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías, que eran profetas que tenía el pueblo de Israel, que ya habían muerto hace muchos años y ellos pensaban que él era una reencarnación, que él era venía con esa misma autoridad y que algo de eso era verdad. Y ahí el Señor le hace la pregunta fuerte, directa: ¿ya y ustedes? ¿Quiénes piensan que soy? Ustedes que me han acompañado todo este tiempo, ¿quién soy yo para ustedes? Y es una pregunta que todos nos debiésemos hacer, porque ellos responden en primer lugar hacia lo que los demás piensan. Pero ahora el Señor le dice: ¿y qué piensas tú? ¿Quién es Jesucristo para ti? No es bueno tener una fe prestada y creer lo que otros creen. No, yo vengo a la iglesia porque mis padres vienen. Yo adoro a Cristo porque mis padres o mi hermano o mis abuelos lo hacen. Yo me congrego porque los otros se congregan. Yo canto porque los otros cantan. ¿Quién es Cristo para ti, hermano, hermana? Esa es la pregunta. Cada uno tiene que tener su propia experiencia personal con el Señor y tiene que tener más que claro quién es Jesucristo para usted. Para mí es mi Salvador, es mi Padre, en otros momentos también es mi hermano, un amigo, es mi Rey, es mi consuelo, es mi guía, mi sustentador. Y esto no lo digo porque la Biblia solamente lo diga, yo esto lo digo porque yo lo he vivido. He vivido ese sustento, he vivido ese consejo de Padre, he vivido esa amistad que me da el Señor, he vivido el consuelo, he vivido ese reinado que Él tiene sobre mí y que Él me guía. Por eso es importante que no solo hablemos y digamos quién es Cristo solamente de boca. La Biblia solamente dice esto, es bueno ser bíblico y hablar de la palabra, pero siempre tiene que haber algo. La palabra tiene que haberse hecho viva en nosotros haberla vivido para hablar. No podemos decir solamente lo que otros dicen, tenemos que vivirlo. Por eso es importante que todos entendamos quién es Cristo para nosotros. Cada uno
tiene que tener su propio encuentro con Él, su experiencia. Es importante que hablemos de lo que hemos vivido, porque lo dijo el Señor. Se lo reclamó al pueblo de Israel: ustedes de labios nomás me honran, pero su corazón está lejos de mí. Nos ayude el Señor para que así no sea con nosotros, y cada uno esté cerca en su vida personal hacia el Señor. Así que el Señor nos revista de su gracia, y vamos a escuchar una última alabanza, y a la vuelta estará nuestro pastor entregándonos un consejo, una enseñanza. Así que alabamos al Señor con un hermoso himno.
Amén. Como le dije antes de que fuéramos a escuchar la alabanza, pasaremos a escuchar a nuestro pastor que va a entregarnos un consejo, una enseñanza en torno a la palabra del Señor y específicamente de un extracto del libro de los Hebreos. Lo que usted escuchará es una grabación que se tomó en una escuela dominical. Si usted no está habituado en el concepto, nosotros los días domingos en la mañana hay escuela dominical, que no es solamente para los niños, como a veces se suele confundir, como se llama escuela. Es una reunión más donde se estudia un extracto de la palabra de Dios y lo estudiamos todos, del más adulto hasta el más niño. Todos nos repartimos en diferentes clases y se estudia la palabra. Y después de las clases individuales, todos tenemos una clase general que la da nuestro pastor, un resumen, una enseñanza final. Y que esa enseñanza final usted escuchará allí un pequeño momento que nuestro pastor nos entrega para poder meditar y aprender. Porque para eso es la escuela dominical y aquí tendremos un pequeño extracto de esta enseñanza dominical en el libro de Hebreos. Así que escuchamos a nuestro pastor. El Señor nos bendiga. Para poder entender, le conversaban los hermanos voluntarios, para poder entender el libro de los Hebreos hay que detenerse un poco y estudiar y leer el libro de los Levíticos, para poder entender todo el trabajo y la misión y la tremenda misión que tenía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no es cualquier persona, es una persona que tiene un linaje, viene de una casta, de una determinada familia. Ellos comienzan a prepararse desde muy pequeños, 4 o 5 años, van al servicio y empiezan a aprender, se apartan de todas las cosas que son exteriores, ¿ya? Le enseñan a cantar desde muy pequeño, le enseñan a orar, le enseñan la escritura, ¿ya? Vemos al Señor Jesucristo que era niño y siendo niño Él hace su bar mitzvah y Él cuando hace esto también muestra que es un honorable judío, un honorable israelita, ¿ya? El Nuevo Testamento nunca muestra que Él es el sumo sacerdote, todo lo contrario. Pilato le dice, ¿acaso tú eres rey? Y el Señor le contesta, tú lo has dicho. Pero aquí el libro de los Hebreos revela algo muy, muy grande y muy tremendo, donde dice que Él es el sumo sacerdote. ¿Ya? Y el sumo sacerdote es una persona importante, el cual el sumo sacerdote representa a Dios en la tierra. En la tierra hay una persona que tiene la oportunidad de bendecir al pueblo. El sumo sacerdote tiene que bendecir al pueblo. Pero por más que el sumo sacerdote sea selecto, sea de buena familia, cante mejor que todo. ¿Usted ha escuchado a un rabino, alguno de ustedes, a un rabino cantar? Espectacular. Llega uno a estremecerse cuando canta un rabino. La enseñanza, son sabios. Es lo más capo, la elite, lo mejor, el sumo sacerdote es lo mejor en lo humano y en lo espiritual. En inteligencia, en sabiduría, en conocimiento, en cántico, en música. Es mejor que todos nosotros. Pero tenía una cosa. Era pecador. Igual que usted, igual que yo. Y se enoja igual que usted, igual que yo. Porque hermanos o hermanas que aparentan muy bien su carácter, lo ocultan muy bien, porque nosotros los que somos un poquito más extrovertidos se nos nota lo mañosos que somos. Pero cuando una persona que es callada se enoja, lo hemos visto. Cuando una persona que oculta muy bien su carácter se enoja, deja la pura crema. Y aquí la Biblia muestra, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo. ¿Santo qué significa? Separado. Inocente.
¿Qué quiere decir? No tiene culpa. Nosotros tenemos culpa. Somos culpables. Él no era culpable. Inocente, santo, inocente, sin mancha. No había mal testimonio como nosotros. Sin mancha, sin tacha. Perfecto quiere decir. Perfecto. Apartado de los pecadores. A nosotros nos rodea el pecado todos los días. Incluso nos hablan o conversamos, como decía algún hermano, y nos contaminamos con pecado con nuestras propias palabras. Oye, tremendo. Y hecho más sublime que los cielos. O sea, algún conocimiento vino del cielo con el sumo sacerdote para poder entregar, para poder instruir. Él mismo descendió del cielo, él mismo, porque dice Isaías que él mismo vendrá. El mismo, el Hijo de Dios, Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y aquí este libro revela que Jesucristo es el sumo sacerdote. Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Y este sumo sacerdote es el guardián de nuestra vida. Es el que nos cuida. Es el que está cerca de nosotros. El que nos guía día a día. Aunque usted pase dificultades, problemas, cualquier situación, hay uno que está siempre a la guardia de nosotros. Ni siquiera solamente los ángeles que están para el servicio nuestro, sino que Él mismo viene. Él mismo en Cristo, su persona en nosotros como sumo sacerdote para bendecirnos, para darnos una palabra de aliento, para cantarnos también, como si Jesús a dónde cantó, Salmo 22, en la composición del rey David, dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 habla de un cántico y eso lo dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Lo estaban matando y estaba cantando porque Él es sumo sacerdote. Y la diferencia de Él, que Él no se muere, Él es eterno hasta la diestra de Dios el Padre. Porque todos los demás sumos sacerdotes, los pastores, los obispos, los hermanos, los predicadores, todos se mueren. Pero Él es eterno. Pero si estamos en Él y Él en nosotros, como dice Juan 14, separados de Él nada podemos hacer. Si estamos en Él y Él en nosotros, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Termino. Apocalipsis capítulo 16, verso 15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bien decía un hermano ahí, nos preocupamos bien de nuestra vestidura exterior, que es importante para el buen testimonio, pero también hay una vestidura interior. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro dicen que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuál es la acción del ladrón? Que llega y no avisa y se lo lleva, y lo que toma se lo lleva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor venga, lo va a tomar a usted y se lo va a llevar sin aviso. ¡Pah! Lo va a tomar y se lo va a llevar. Claro, porque hay uno que es ladrón, ese es diablo. Pero el verdadero ladrón, el guardián de la noche, ese era el apodo que le tenían los levitas que estaban al servicio del templo, que se ponían en distintos lugares y vigilaban el fuego para que no se apagara. Cuando él estaba haciendo esta labor, muchas veces se acercaba a alguno y estaba durmiendo. Y cuando estaba durmiendo, le pegaba con un palo y lo obligaba a desnudarse en el mismo lugar a las 2, 3, 4 de la mañana y lo mandaba a su casa desnudito y veía su vergüenza. Y aquí, Apocalipsis, Juan, Dios le revela lo mismo. Y ese es usted y yo, que podemos dormir como las 10 vírgenes, porque todas durmieron, todas cabecearon. Algunos predican mal eso, no, que no hay que dormirse. No, todas pueden dormir. La diferencia es que hay que tener aceite. ¿Usted tiene aceite? Amén. Esta mañana hemos venido a buscar aceite. Amén. Así que vámonos con harto aceitito. Amén. Y con aceitito usted puede dormir, puede despertar, puede caminar, puede tener distintas situaciones. Pero tiene que tener aceite.
Y aquí muestra Apocalipsis que Él viene como ladrón. Dios vuelve a decir lo mismo que dice Pablo, que dice Pedro. Dios le reveló lo mismo. ¿Y quién es ese? Ese ladrón. El gran sumo sacerdote, la rosa de Sarón. El guardián eterno. El príncipe de nuestras almas. Nuestro rey, nuestro salvador, porque hasta un impío dijo que Él era rey. Y Tomás hizo la declaración más sublime, más grande. Cuando se aparece el Señor, después de haber resucitado, Tomás lo mira y dice: Señor mío y Dios mío. Y Pablo también le revela al Espíritu Santo cuando él cae ciego. Se levanta del suelo y dice: Señor mío. Pablo era un gran rabino, un estudioso, un hombre docto. Pero cuando escuchó la voz de Jesús, vio la luz y cayó ciego, él reconoció por la voz que era su Señor, el Adonai. Pablo, no siendo un docto, no le dice a cualquiera Señor. Pero él inmediatamente reconoció el señorío. Usted reconoce el señorío de Dios. Por eso debemos dejar de ser señores. Lo que nosotros tenemos, lo que somos, lo que hemos aprendido. Nosotros no tenemos nada, hasta el sumo sacerdote nos gana. Pero hay uno que es campeón de campeones. Cristo Jesús. Porque ese es el gran sumo sacerdote. Y aquí esta enseñanza muestra eso. Que el gran sumo sacerdote, que estaba preocupado de que el reino estuviera bien y de bendecir al pueblo, y todos los años venían a traerle animales, ofrendas, para pagar, para pactar su perdón de errores, de pecado. Pero aquí la Biblia muestra que Él lo hizo una vez. Y cuando nosotros necesitamos socorro, cuando necesitamos ayuda, dice que Él viene prontamente. ¿Usted lo reconoce? ¿Cierto? Cuando estamos más afligidos, más preocupados, cuando no podemos con alguna situación, ¿quién se aparece ahí? ¿Quién se aparece? Cristo se aparece, el gran sumo sacerdote. Oremos y demos gracias por su palabra. Amén. Hemos escuchado a nuestro pastor que ha enseñado y dado un consejo muy importante a partir del libro de Hebreos y la labor del sumo sacerdote. Bien, hemos llegado ya al final de este programa Pan de Vida de día lunes. Ha sido una alegría acompañarles y entregar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Como noticia ya para la otra semana, el otro lunes 2 no habrá programa ya que es feriado. Así que Pan de Vida no tendremos hasta el lunes 9 de enero. Pero nos estaremos viendo, por supuesto, este miércoles 28, el viernes 30 también. Y de la siguiente semana hasta el miércoles 4, porque no habrá Pan de Vida el lunes siguiente, por asuntos del feriado. Así que nos vemos el día miércoles, queridos hermanos auditores, y si usted quiere comunicarse con nosotros, como siempre lo decimos, por medio de Facebook, en el canal de la Palabra de la Cruz, usted puede enviarnos un mensaje interno, y si no, también llamar al número telefónico 978 48 81 87 978 48 81 87. Ese es el contacto de nuestro pastor. Si usted necesita asistencia espiritual, no dude en llamar. Bien, ha sido un agrado. Si necesita y quiere volver a escuchar los programas que se emiten en Radio Los Lagos 93.7 FM, puede buscar nuestro Facebook o YouTube. El canal se llama La Palabra de la Cruz y ahí están los programas de Pan de Vida del día lunes, las pequeñas historias, grandes enseñanzas del día miércoles y las predicaciones del día viernes. Ahí están todas guardadas, así que si quiere compartirla o volverla a usted a escuchar, ahí en La Palabra de la Cruz por YouTube y Facebook. Dejo a nuestro pastor para que dé la bendición a este programa. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores,
No podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida. Entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.